Señora Verónica, señora vicepresidenta electa, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va? Feynman le habla en Argentina. Muy La verdad. que transcurre en Argentina. Muchas gracias. No, por favor, recién la estábamos escuchando mal, pero ahora creo que se arregló la comunicación. ¿Le puede contar a los argentinos quién es usted, que llegó junto con el presidente Noboa a ganar un balotaje impresionante y derrotar al populismo ecuatoriano de Correa? Bueno, en realidad Verónica Abad es una mujer que hace 24 años no ha dejado de soñar y estar muy activa en el tema de desarrollo económico, social, de emprendimiento, del aspecto muy importante que da la mujer en el sistema de desarrollo, sobre todo, y la juventud, al desarrollar sus ideas basadas siempre en la creatividad, basadas en la innovación, y para ello necesita, sin duda alguna, la libertad empresarial y comercial. Me he dedicado 24 años de mi vida en la academia a enseñar, a trazar programas y, sobre todo, que tenga claro los ecuatorianos de la importancia de la política pública, el momento de que se habla de desarrollar y mejorar la calidad de la vida de los ecuatorianos. En esta última elección volvieron a salvar a los ecuatorianos de caer otra vez en garras de Correa y los suyos, ¿no? Bueno, en realidad los diferentes sistemas de desarrollo económico son claros en sus resultados, ¿no? El socialismo, sin duda alguna, maneja un modelo económico que a la final los resultados dan en pobreza, en crisis, en caos, en violencia, y eso hemos visto durante prácticamente el desarrollo de todo un sistema económico en el mundo, ¿no? Entonces tenemos claros ejemplos en varios países y en nuestro mismo país, y continuar con eso ya depende de una voluntad y obviamente de una claridad. Ecuador decidió ahora decirle no nuevamente a ese sistema económico que nos lleva a una pobreza, a ese caos, y decidió por la esperanza, decidió sin duda alguna un modelo distinto, diferente, que fue la propuesta que con nuestro presidente Daniel a la cabeza lo hemos hecho. Daniel es un hombre muy joven, ¿no? 35, 36 años tiene. 35 años, sería el presidente más joven en la historia, pues que estaría tomando la presidencia de un país. ¿Nos puede contar? Porque Ecuador, aquí tenemos uno de los candidatos que va hacia adelante con el tema de la dolarización. Ecuador, según su saber y entender, su visión, ¿funcionó la dolarización? ¿No funcionó? ¿Cómo nos puede contar la experiencia? Bueno, en realidad hace 20 años Ecuador también tomó la decisión, sin duda alguna, de quitar el poder a los gobernantes de turno, de manejar nuestra economía, ¿sí? Y obviamente ese resultado fue el decidir la dolarización. El cambio, no podemos negar, fue muy fuerte para Ecuador, para los ciudadanos en ese momento, la dolarización. No obstante, fue ese remedio que hoy en día los ecuatorianos tenemos como uno de nuestros principales banderas cuando hablamos de la oportunidad de desarrollo en inversión, en crecimiento económico, en la apertura, obviamente, de los campos que se tiene de oportunidad para desarrollar las ideas económicas, ¿no? Entonces, el dólar, sin duda alguna, ha fortalecido nuestra economía, ha sido una de las puntuales lanzas, digamos, hacia la libertad económica, que es lo que buscamos prácticamente a través del desarrollo. Entonces, la dolarización, sin duda alguna, fue una de las cosas más importantes que tomó en decisión Ecuador, y gracias a ello hoy podemos prácticamente parar y hacerle un pare, ¿sí?, a aquellos políticos que sin duda alguna manejan nuestra economía y la manejan muchas veces erróneamente. Señora vicepresidente, ¿usted cree que con la dolarización a Ecuador le fue mejor o peor? ¿La gente está mejor o peor? Por supuesto, está mejor, porque se abre una gran ventana al mundo, ¿sí? Y cuando hablamos del mundo estamos diciendo que estamos siendo la ventana para que aquellos países de economía fuerte puedan mirar a Ecuador como la posible inversión, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita para desarrollar el empleo? Para desarrollar empleo necesitamos de esa inversión, de
nosotros poderles dar como gobierno la seguridad jurídica que se necesita, la estabilidad económica para que haya también esa inversión. Entonces el dólar, sin duda alguna, es algo que a nosotros nos abre las puertas al mundo y es la oportunidad en donde la economía, sin duda alguna, empieza a armarse y establecerse con toda la seguridad económica que se necesita para desarrollar la oportunidad y mejorar la calidad de la vida de las familias, de los ecuatorianos y de aquellas personas, obviamente, que estamos en el campo de ejercer la economía. Y ejercer el mercado, usted sabe que es prácticamente desde aquella mujer que se pone el kiosquito, aquella mujer que está en el mercado, aquella panadería, aquella dulcería, aquella carnicería, y es la economía, el mercado que prácticamente nosotros los ciudadanos lo conformamos. Y ahí está nuestra seguridad, sin duda alguna. La inflación anual, ¿nos puede contar los números? La inflación anual, ¿en cuánto está en Ecuador? Y la inflación mensual, ¿en cuánto? Ecuador, al tener una economía dolarizada, sí, nosotros tenemos en inflación por la misma moneda fuerte, sí, aunque no tengo los datos actualizados, no obstante, también las malas políticas públicas que ha recibido un gobierno que también no ha estado prácticamente a la altura de lo que se esperaba en Ecuador, un gobierno que nos llevó a la muerte cruzada como parte de la política. Hubo sin duda alguna inflación en el Ecuador. Sí, como producto del PIB, nosotros hemos dejado de tener un crecimiento que, siendo un país dolarizado, hubiéramos podido en realidad tener mejores cifras de crecimiento. Y esto se debe también al enorme aparataje, sin duda alguna, que causa estatal, que causa una deuda, que causa cada vez más un empobrecimiento al sistema económico del país. Entonces, Ecuador, en vez de crecer siendo un país que tiene dólar, que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene plata, que tiene litio, sí, que tiene una biodiversidad, que tiene el camarón, que tiene cacao, es decir, muchas cosas que el Ecuador exporta y es primero en el mundo. Sin embargo, con dólar tenemos sin duda alguna una inflación. Entonces, en realidad es por la mala política económica que se ha tomado, el endeudamiento para cubrir un aparataje estatal muy grande es una de las consecuencias por las cuales nuestra inflación en realidad en Ecuador no debería ser teniendo una moneda tan fuerte como es el dólar. Verónica, y por último, he leído que usted hizo una fuerte campaña para acceder a la vicepresidente, hablando de los profesionales que se van de Ecuador. Algo muy similar a lo que pasa aquí en la República Argentina. Así es. La política pública cada vez se ha ido alejando de la realidad de los ciudadanos. Es decir, los políticos empiezan a tomar un rol que definitivamente no es la política sana, y esto hace que exista una brecha entre los gobernantes, entre las autoridades y el ciudadano que hace día a día país. Entonces, el retomar nuevamente esos valores, el escuchar la necesidad de los ciudadanos de cerca, hace sin duda alguna ese puente, vuelve nuevamente a abrirse la comunicación entre ciudadanos y políticos que debe estar muy estrecha. En este caso, en Ecuador, la realidad fue que hay la brecha tan gigante que la necesidad del pueblo prácticamente era silenciosa ante oídos de gobernantes. Y el acercamiento en una parte territorial en la campaña es muy importante. El recorrer, el entender las necesidades de los ecuatorianos de cerca hace que los políticos debamos estar con los ciudadanos, ¿sí? Y no los ciudadanos tocar la puerta de los políticos. Tiene que ser al contrario el ejercicio. Y por eso el recorrido el país entero. He llegado a lugares en donde en realidad nunca históricamente se ha llegado un político, un candidato, mucho menos una autoridad. Y en realidad ahí se ve la ausencia de un Estado en el que debe estar preocupado para que los ciudadanos tengan lo mínimo, que es la seguridad, la justicia y la infraestructura en un país, como parte del gobierno y los pilares que sostienen un Estado. Entonces, eso fue una campaña muy fuerte, sin duda alguna. Atentados contra la seguridad. Usted sabe que Ecuador, nosotros tenemos un alto índice de inseguridad y eso ha hecho que también, a pesar de la inseguridad que tenemos como la violencia política que está pasando en el Ecuador, no nos haya detenido. Junto con Daniel nos poníamos nuestro chaleco antibala. Impresionante Y salíamos a hacer campaña. ver la imagen de ustedes en plena campaña
con ese chaleco antibalas era muy impresionante, muy impresionante. Así es. Sin embargo, aquí se despiertan los valores como es el amor por nuestra patria, ¿no? El amor patriótico que nunca debe morir en los ciudadanos por ese amor maternal que debemos tener a nuestra bandera, a nuestros símbolos patrios, a nuestra gente. Y eso hace que ejerza la valentía en el corazón del ser humano para cambiar. ¿Por qué? Porque como madre, y tengo una generación que viene atrás, la cual nos preocupa el futuro de nuestros hijos, en esa representatividad como madre profesional, joven, cabeza de hogar, como pasan muchas y miles y millones de mujeres en el país, hemos logrado esa representatividad de luchar y abrir campo a nuestras nuevas generaciones para que tengan el futuro que quizás nosotros en este momento lo tenemos difícil. Usted sabe que los índices de migración, sobre todo en el Ecuador, son alarmantes. Y esto nuestro presidente Daniel se ha preocupado mucho y esto es parte de la vicepresidencia, el poder preocuparse de estos índices altos de migración que tenemos por la falta de oportunidades. Verónica, entonces, por último, usted está en un auto blindado, todavía usa el chaleco antibala. Durante la vicepresidencia, ¿usted también tendrá que usar chaleco antibala? Espero que no tenga que usarlo. Ese es uno de los desafíos que con Daniel hemos puesto en el plan de trabajo, el devolver la seguridad al país. Y esto no puede pasar, nuestras generaciones no pueden vivir con chalecos antibala. En este momento el moverme sin duda alguna con seguridad es importante porque también hay el lado contrario, ¿no? A muchos les puede interesar también que devolvamos la paz al Ecuador. Y esto, alguien tiene que hacer este trabajo y pues con Daniel hemos puesto nuestras vidas delante para sacar con la seguridad y la paz a las calles de los ecuatorianos. Bueno, le mando un saludo muy grande para usted y para el presidente Noboa. Asumen el 23, ¿no? Así es, la próxima semana estamos ya asumiendo el poder y listos ya en movimiento, trabajando, porque en realidad no hemos dejado de trabajar todo este tiempo. En este momento yo estoy en carretera y pues seguimos haciéndolo hasta el momento que el pueblo ecuatoriano decida lo contrario. Gracias, le agradezco infinitamente la deferencia que tuvo para con nosotros. Eduardo, un saludo grande para el pueblo argentino y pues en este momento que ustedes pasan deseándoles lo mejor, deseándoles que también el pueblo argentino decida por aquella política pública que dé la libertad para emprender, para desarrollar económicamente, que haga de ustedes un país seguro, que la democracia prevalezca entre ustedes y que sobre todo la libertad siempre, siempre tiene que estar adelante para hablar de un futuro de una nación tan maravillosa como es el pueblo argentino. Gracias. Le mando un beso y un abrazo muy grande. Gracias, señora vicepresidente. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, un pequeño lujito que nos dimos. Willy, querido. Bueno, vamos a hablar, Eduardo, de lo sucedido en la última jornada financiera